Señor, damos las gracias al Señor por sus bondades, por su misericordia, gloria al Señor, porque el Señor es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor ha sido más que bueno, gloria al Señor. Exaltamos el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Ahí donde está, sea cada uno de ustedes bienvenidos, gloria al Señor. Le damos las gracias al Señor porque el Señor ha cuidado, ha estado allí con ustedes, gloria al Señor, igual con nosotros. Bendecimos el nombre del Señor. Así que en esta hora le voy a pedir, gloria al Señor, que se ponga de pie, si está sentadito, gloria al Señor. Si tiene allí su Biblia, gloria a Jesús, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Alabado sea el Señor. En el libro el Evangelio de Mateo, capítulo 5, vamos a estar leyendo una parte pequeña, gloria al Señor, de la Biblia, gloria a Jesús. Mateo, capítulo 5, gloria al Señor. Vamos a esperar. En lo que usted está buscando, puede adorar al Señor. En lo que usted está buscando, gloria al Señor, puede decir gloria a Dios, aleluya, bendito sea el Señor. Este es el día que ha hecho el Señor, por lo tanto nos gozaremos y nos alegraremos en él, aleluya. Mateo capítulo 5, versículo 14, vamos a estar leyendo, gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, dicen amén. 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 Leemos la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y lo leemos todos juntos. Vosotros sois, todos juntos, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Gloria al Señor. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Gloria al Señor. Y nosotros no podemos esconder este gozo, no podemos esconder esta alegría, no podemos esconder esta salvación. Por lo tanto, hoy, gloria al Señor, vamos a decirle al Señor, gloria al Señor, que nos mire con amor, con misericordia, que mire nuestra alabanza, que mire nuestro deseo de adorarle, gloria al Señor. Así que le voy a pedir ahí donde está, gloria a Jesús, que cierre sus ojos. Vamos a estar orando, vamos a estar presentando este servicio, gloria a Jesús. Padre, te damos las gracias en esta preciosa hora, mi Dios amado, bendecimos tu nombre, adoramos tu nombre, Señor eterno, Padre. Miren esta hora, Señor eterno, aleluya, presentamos tu iglesia, presentamos, Padre, cada hermano, cada hermana, cada familia que en esta hora, Señor amado, se va a ir conectando, Dios de la gloria. Mira aquellos que después van a estar viendo este video, te rogamos, Padre, que allá en sus hogares, Señor, seas tú obrando, seas tú llenándolos de tu presencia, Padre. Te damos las gracias, Padre, por el cuidado que has tenido con nosotros. Te damos las gracias, Señor amado, aleluya, porque usted, Señor, nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora nosotros, Padre, estamos en la luz y somos la luz de este mundo, Padre. Ayúdanos a ser, Señor, alumbrar en la oscuridad
Gracias, Señor amado, por mostrar tu amor y tu misericordia para con nosotros, para tu pueblo. Amén, Señor Jesús. Y amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, amada iglesia. Dios le guarde. Gloria a Jesús. Nuestro ministerio de alabanza con nosotros. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Más, aleluya. Como dijo nuestra hermana, aleluya. Que gracias, Señor Jesús, por darnos tu amor y tu misericordia, aleluya. Y por eso vamos a alabarle a Él con todo lo que tenemos, aleluya. Y cantarle, porque la gloria solo es para Él, para el Señor, aleluya. Y si cantamos es para Él, aleluya. Y si yo canto, la gloria es para Él, es para
respiro, Señor Jesús. Tanto tiempo sin tu presencia. Hoy te pido, Señor, que tú me llenes. Dile al Señor, oh, necesito de tu fuego en este momento, Señor Jesús. Quiero saber que tú estás aquí conmigo, Señor Jesús. Poderoso es tu nombre, aleluya. El Señor está con nosotros, aleluya. Y a los que no han sentido el Señor en mucho tiempo, espero que lo han sentido, aleluya. Que Él es vivo, aleluya. Y Él reina para siempre, aleluya. Oh, Él reina para siempre, aleluya. Y para siempre su misericordia, Señor. Oh, que no quiero parar de adorarte, Señor. En este momento poquito que te puedo dar, Señor, pero quiero darlo todo, aleluya. Aleluya, que mi alabanza puede llegar hasta tus pies, Señor Jesús. Que mi alabanza puede ser como perfume a tus pies, Señor Jesús. En un momento de tu presencia, aleluya, aleluya. ¿Cuánto puedes dar gloria al Señor? Aleluya. O dale un aplauso al Señor. Que Él reina para siempre. Quería dar gracias al Señor, aleluya, porque, aleluya, aunque no podía ir ayer, aleluya, doy gracias al Señor por la vida de Abraham, amén, que está cumpliendo años. Y siempre antes lo hacíamos en la iglesia. So, here's your little clap. Doy gracias al Señor y por todos los niños también. Yo sé que algunas veces nos sentimos mal porque no nos podemos mover, pero damos gracias al Señor que Él nos ha dado esta oportunidad de, aleluya, no solo vernos, aleluya, pero también, aleluya, conectarnos juntos con el Señor, aleluya. Y voy a pasarle a mi pastor, aleluya, o mi padre. Quería decir, amén. Aleluya, aleluya. Sepa el Señor, déselo fuerte porque Él vive y reina para siempre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito tu nombre. Sabe, estamos muy contentos de poder estar nuevamente con cada uno de ustedes compartiendo pues este momento tan especial. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día en que debemos de alegrarnos y este es el día que debemos de bendecir su nombre y dedicarle a Él todo lo mejor que podamos darle. Bendito sea el nombre del Señor. En esta hora ya mi hija pues estaba mencionando acerca de algunos de Abraham en particular, que cumplió años en esta semana, pero no solo Abraham estuvo de cumpleaños, así que enviamos nuestras felicitaciones y aplausos para cada uno de ustedes. Y una de las damas que estuvo, ¿verdad?, también cumpliendo años es nuestra hermana Lidia Quisquinay. También le mandamos un abrazo, le bendecimos, bendito sea el Señor. También nuestro hermano Juan Jacinto estuvo también de cumpleaños en esta semana, así que todos nos recordamos de él también. Y obviamente también nuestro hermano Abraham Sauceda. Ahí están los tres compañeros de la semana. Si usted cumplió años y no le mencionamos, para usted también es este aplauso. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Como siempre pues estamos aquí como cada domingo, los viernes y aún los miércoles, compartiendo la palabra desde este lugar hasta que el Señor lo diga, mis amados hermanos. Así que tenemos que tener esa paciencia. Eso también es un fruto del Espíritu y el Señor está forjando en nosotros también ese fruto de la paciencia. En esta preciosa hora quiero invitarle que por favor vaya a la palabra del Señor y quiero que busque en el primer libro de Samuel. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos la bienvenida también a nuestra hermana Thompson, que a través de una videollamada también está sintonizándonos. Bendito sea el nombre de Jesús. Siempre es muy agradable poder contar con la presencia de nuestra hermana también. Así que todos, yo sé que todos aquí en la casa también le enviamos bendiciones a ella. Primer libro de Samuel, capítulo 18, permítame un momentito, capítulo 2, versículo 18 al 19. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 18 al 19. Amén. Y si le alabas, te gozas. Bendito sea el Señor. Hemos disfrutado de una hermosa presencia del Señor
y vamos a capturar esa presencia para que no escape. Bendito sea el nombre de Jesús. Este es el lugar, también su hogar es el aposento para que Dios descienda, para que en medio de la alabanza y de la exaltación que cada uno de nosotros le dé, Él descienda. Y ese sacrificio que está puesto sobre el altar sea consumido y suba delante de Él como un olor grato y fragante. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor, la cual estamos leyendo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén, dice. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ahí donde está, por favor, incline su cabecita. Vamos a hacer una palabra de oración en esta hora. Y le pedimos pues que en este momento intercedamos por familias que nos hemos dado de cuenta que hay enfermedad, hay familias que están padeciendo, que han perdido sus empleos. Vamos a orar por provisión de parte del Señor para ellos. Vamos a orar también, mis amados hermanos, para bendecir los diezmos, las ofrendas y las aportaciones también que usted fielmente pues sigue enviando para que la obra no se detenga. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, honramos tu poderoso nombre, hemos cantado, hemos bendecido tu nombre a través de la alabanza, Señor, pero ahora en este momento vamos a también escuchar de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que ese tu mensaje pueda salir con toda la claridad de mis labios, Padre. No te pido que me quites, sino que me uses para tu gloria y para tu honra. Que los que están escuchando, Señor, puedan salir, Señor, bendecidos, Padre, y que tu gloria, Señor Jesús, les envuelva, Padre. Tu gloria, Señor amado, cause los efectos, Padre, y los cambios que necesitamos cada uno de nosotros experimentar. Padre, todo lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. ¿Cuántos podemos dar gloria a Dios en esta hora? Bendito sea el nombre de Jesús. Hace un tiempo atrás, cuando todavía pues existía la posibilidad de poder ir a las tiendas, el Señor nos bendijo, ¿verdad? Y lo digo en particular a mi persona, para que me fuera a comprar un traje. Y cuando fui a ese lugar, pues yo escogí el traje. Era una tienda, no voy a decir el nombre para no darle un spot comercial gratis, pero cuando fui a esa tienda vi una gran variedad de trajes, y cada uno de ellos, unos más lindos que otros, y así mismo era el precio. Pero cuando yo fui y quise medirme uno de los que estaban al alcance, ¿verdad?, para poder comprarlo, yo creí que me lo iba a poner, me iba a quedar como sea, y después de eso pues simplemente ponérmelo y salir con un traje de allí, como lo he acostumbrado a hacer en otras tiendas. Pero esta era una tienda un poco más exclusiva. Cuando el que me estaba allí atendiendo me dieron una atención personalizada, bendito sea el nombre de Jesús, empezó pues a tomar medidas y a ponerlas, y comenzó, porque la mayoría de los pantalones de ahí estaban un poco largos, y los trajes también pues no, cada uno de ellos tenía cierta medida, pero no estaban. Y entonces era la primera vez que a mí se me iba a ajustar un traje, y lo habrían de hacer a las medidas. Y oiga, pues para mí fue un poco práctico tal vez en ese momento. Yo creí que iba a salir con un traje, con una bolsa y un traje, y me dijeron tiene que volver en 2 semanas, y en 2 semanas su traje va a estar listo. Pues salí yo de allí y me fui pues pensando en eso. Dije yo, bueno, vamos a darle el tiempo al tiempo. A la semana y media recibo una llamada. Me dijeron, señor Sánchez, su traje ya está listo. Y cuando yo llegué allí a ese lugar, pues me recibieron y me dieron el traje. Y créame, hermano, cuando yo me puse aquel traje, pude ver que
yo nunca había tenido un traje que me quedara, digo yo, tan bien, por lo menos yo. Y cuando llegué, pues mi esposa fue la segunda admiradora. El traje se ajustó precisamente a mis medidas. Yo quiero compartirle algo que es un defecto quizás de nacimiento que yo tengo. Y allí lo descubrieron. Yo tengo un brazo que es más largo que el otro. Entonces ellos notaron eso y ellos también me dejaron una manga más larga que la otra, porque precisamente para que me quedara bien el traje. Y eso pues a mí me llenó de satisfacción, sí, pero también me dio una gran lección. Cada uno de nosotros, a medida va pasando el tiempo, pues ninguno de nosotros pues se ha quedado tan pequeño, sino que ha ido creciendo. Y el caso no era diferente con respecto a Samuel. Samuel era un hijo que fue prácticamente un milagro del Señor, una petición de una madre que era estéril. Y que cuando ella logró concebir, le hizo una promesa al Señor de que ese niño lo había de dedicar completamente, no solo presentarlo, sino dedicarlo al servicio del Señor. Fue algo bastante doloroso para esta madre, era su primer hijo, y saber que su primer hijo tenía que irlo a dejar precisamente al templo, donde habría de criarse a los pies del sumo sacerdote, que en ese tiempo era el sumo sacerdote Elí. Pero ¿sabe algo? En ningún momento Ana se olvidó de su hijo. Dice que año con año ella llegaba para ofrecer sacrificios, pero al mismo tiempo dice que le llevaba una túnica pequeña, bendito sea el nombre de Jesús, y también dice subía junto con su esposo. Y esto me llamó mucho la atención, porque a lo mejor, ¿sabe? Nosotros vemos a los niños ahorita mismo que no hemos estado viendo a nuestros niños por unos par de semanas o más que un par de semanas, meses o par de meses. Cuando los vemos, y es que cuando nos han mandado algunas fotografías, los vemos tan grandes y decimos, oye, pero ¿cómo ha crecido? Y apenas ha pasado quizás 2 meses. Ahora imagínese usted cuál era el pensamiento, cómo era que Ana se daba de cuenta cuáles eran las medidas de su hijo. Yo no sé, a lo mejor y tenía quizás algún niño que era de la misma edad de Samuel, quizás dentro del barrio, y decía, vamos a ver, si te queda a ti, le va a quedar a Samuel, porque es de tu misma edad. Pero la realidad era que más que llevarle una túnica, más que llevarle un efod, bendito sea el nombre de Jesús, que la túnica la vestían todos, pero el efod era algo que había sido separado para aquellos que tenían el llamado ministerial o sacerdotal también. Y esto es bien importante, mis amados hermanos, porque hoy más que nunca las vestimentas están tomando parte muy relevante en cuanto a nuestro servicio al Señor. Sabes, eran tan importantes que cuando la primera pareja, aquel primer hombre, aquella primera mujer que fueron establecidos en el jardín de la Edén, dice que cuando ellos pecaron, ellos se sintieron desnudos. Eso fue la razón que ellos le dieron. Le dijeron, nos dimos de cuenta que estábamos desnudos y tuvimos miedo, tuvimos temor. Y eso los llevó a ellos a esconderse. Y la pregunta del Señor es, ¿quién les dijo que ustedes estaban desnudos? Yo creo, amados hermanos, y esto tómelo como un postulado, no es un dogma, pero yo creo que Adán y Eva jamás estuvieron desnudos. De otro modo, el Señor no les hubiera preguntado tal pregunta, valga la redundancia. ¿Quién les dijo que ustedes estaban desnudos? Ese plan original que Dios tenía, ese propósito original que Dios tenía de felicidad, de gozo, de ser una pareja plena en aquel lugar donde ellos estaban, era algo perfecto y hermoso. Y estoy seguro que Dios había vestido, y las vestimentas que ellos tenían, aun y a pesar que quizás ellos no se las podían ver, Dios sí les miraba vestidos.
Pero aquella primer pareja, de alguna manera, con su pecado, rechazaron esa primera vestimenta que Dios les había dado. Esa vestimenta que estaba ajustada a ellos, porque delante de Dios ellos no parecían desnudos. Dios les había dado vestidos hermosos. Y cuando sus ojos fueron abiertos a una realidad pecaminosa, ahora ellos se dieron de cuenta que aún esas vestimentas habían sido removidas. Razón por la cual el Señor en ese mismo momento en el libro de Génesis declara de que Él tuvo que sacrificar un animalito, derramar sangre para poder hacerles unas vestimentas más permanentes que pudieran ellos tener, porque las que ellos se habían hecho eran de carácter temporal, eran simplemente hojas de higo. Amados hermanos, hoy más que nunca, le decía al principio, toma tal relevancia el que la iglesia esté vestida, porque no podemos ir a la fiesta de bodas sin llevar una vestimenta que esté ajustada a nuestras vidas. Yo me pongo a pensar, yo creo que, bueno, es hermoso porque mi esposa pasó por 3 embarazos. Y yo miraba, yo observaba cómo su cuerpo iba tomando, ¿verdad? Iba creciendo, tomando una forma diferente. Y los vestidos que ella se ponía al principio, pues ya no le iban quedando, porque su estómago iba creciendo. Y así también ella me decía, tenemos que ir a comprar a la tienda porque ya no tengo ropa, para poder ajustarse a esa nueva realidad. Ciertamente yo ya le he predicado acerca de esto, pero yo decía, el Señor me insistía, decía como que hay una versión, a 2.0 version, una versión 2.0 del mensaje que en otra oportunidad que se llamaba Cíñete tus vestiduras. Y ahora lo que el Señor me está diciendo es, ajustate las vestimentas a esta nueva realidad que estamos viviendo y ajustelas porque el tiempo se está agotando. Estamos a las puertas de que el Señor haga algo en esta tierra. Yo estaría de más venir yo aquí y quizás ser de alguna manera, utilizar un lenguaje apocalíptico y quizás causarle miedo, pero eso es lo opuesto a lo que yo quisiera hacer en esta tarde. Yo creo que como el apóstol Pablo se habla a sí mismo y dice que él está preparando para presentar una iglesia, de la misma manera nosotros los ministros estamos obligados a hacer un enforzamiento acerca de las vestimentas que la iglesia está vistiendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y no vengo aquí para hablarle de modas, no vengo aquí para hablarle de diseños, pero sí vengo a hablarle de unas vestimentas espirituales, sacerdotales, que Dios está observando y que deben de ser ajustadas. Quizás ese es el último ajuste que tengamos que hacerles. Quizás estamos viviendo los momentos del último ajuste, como cuando la novia se prepara un día antes y se da de cuenta quizás de que por ¿cómo le puedo decir? Por ese sentimiento, cuando las fechas se están aproximando, quizás ella ha dejado de comer y tiene que llamar al modista y decirle, ajústemelo. Tiene que hacerme un ajuste. El gran día es mañana. O el gran día es la próxima semana. O ese gran día puede ser esta tarde, puede ser esta noche. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Todos pueden tener una túnica, pero no todos están portando un efod. Cuando yo miraba las características de este efod, dice que eran los portadores del efod, eran aquellos sacerdotes. Yo decía, Señor, nosotros no tenemos ni peregrí, ni venimos de un linaje levítico para poder decir que es necesario llevar ese efod, pero el Señor me decía, yo quiero que lleves un efod espiritual.
En ella, dice, eran representadas mediante 12 piedras, dice, piedras preciosas de diferentes colores, cada una de las tribus de Israel. Yo decía, Señor, ¿en qué manera quieres hablarme de esto? Porque si bien es cierto, llevo una túnica debajo, pero me pesa el efod. Y es allí donde hay, amados hermanos, un poco de, quizás cuál es la palabra que quiero decir, de esfuerzo mayor que debemos de llevar nosotros como linaje sacerdotal, como lo dice Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Porque nosotros somos, dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, para que anunciéis las verdades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Era la responsabilidad del sumo sacerdote enforzar al pueblo las leyes, los mandamientos que el Señor había dado en el monte Sinaí. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es la responsabilidad sacerdotal? Sino también llevar, sentir el peso y el dolor también de que el pueblo no se ha ajustado. Yo decía, Señor, y el Señor me ponía cada una de las familias de las que quizás las que llegan a nuestra iglesia, Señor. Yo decía, esto es por esta familia, y presento también esta familia. Y a menor escala, como un macroscópicamente, quizás, digámoslo así, ¿cuál es la carga que Dios ha puesto en tu efod? ¿Está ajustado o te lo has quitado por un momento? Porque el llamamiento sacerdotal y ministral no es uno del cual podemos decir, hoy solo me toca trabajar, dejo de ser pastor, dejo de ser líder, dejo de ser... No, tenemos que llevarlo y portarlo donde quiera que vayamos. Aleluya. Hay una presencia gloriosa que está descendiendo. Yo sé que es palabra de Dios que te estoy predicando en esta tarde. Iglesia, es tiempo de hacer un ajuste de vestimentas. Es tiempo de ver qué es lo que está sucio. Es tiempo de ver qué es lo que está arrugado. Es tiempo de ver que has puesto un parcho viejo en esta vestimenta nueva. Quítalo, arráncalo, pon uno nuevo. Porque Dios quiere levantar una iglesia pura, sin mancha, sin arruga. Bendito sea el nombre de Jesús. Miraba yo y estudiando acerca de esto, de las vestimentas, y cómo muchos hombres o algunos hombres permitieron que en esas vestimentas, algunas de ellas, sus coyunturas o donde se unían, dice, habían como gaps, habían como cosas que estaban rotas, y fue por ahí, por ese mismo lugar, donde el enemigo les destruyó. Reyes que perdieron batallas porque sus vestimentas no estaban ajustadas. Aleluya. Y otros que fueron criticados duramente por portar una vestimenta. Amado hermana, amado hermano, tú que estás llevando tu vestimenta, que para otros parece anticuado, fuera de moda, lo que te quiero decir en esta tarde, amados hermanos, que mientras el Señor te esté dando la aprobación, no te avergüences de tu vestimenta. No te avergüences, porque dice de aquel el cual si uno se avergonzare, Dios también se avergonzará de nosotros delante del Padre. En segunda de Samuel, cuando el rey David dice que traía el arca de regreso a Jerusalén, eso marcó como un hito, un antes y un después. Jerusalén nunca había tenido el arca del pacto, que era el símbolo de la presencia del Señor. Y hubiéramos pensado, es para que el rey David encomendara quizás a su sastre
personal que le hiciese un traje, que hubiera abundancia de púrpura o de telas preciosas. Pero mire cómo iba David. En segundo libro de Samuel, capítulo 6, 14, dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido, dice, con un efod de lino. Bendito sea el nombre del Señor. Para entrar a la presencia del Señor se necesitan vestimentas sacerdotales. Para poder acceder a esta dimensión de gloria, para que tú puedas experimentar la gloria que este hombre estaba sintiendo en ese momento, habría que ponerse vestimentas sacerdotales. Y es algo que he estado enforzando aún con mis hijos, porque aún y a pesar de que no estamos yendo al templo, pero estamos viniendo a la presencia del Señor. Y yo les digo, si su papá se tiene que vestir de esta manera, porque voy a ministrar al Señor, usted tiene que hacer lo mismo. Y a lo mejor quizás este es un llamado para usted que está ahí en su casa también. No se presente delante del Señor con una vestimenta que usted no estaría orgulloso de que se le viese en el templo también. Recuerde que estamos delante de un Dios santo, 3 veces santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Un Dios que fue al detalle, que habla hasta de la ropa interior que portamos cuando nos acercamos a Él. Bendito sea el nombre de Jesús, porque aún lo que no se ve, Dios lo ve. Bendito sea el Señor. Y es importante que estemos vestidos. Muchas veces, amados hermanos, quizás debe entrar un poquito de vergüenza para nosotros cuando nos vamos a arrodillar delante de la presencia. Y yo lo he hecho porque percibo los ojos de Dios sobre mi vida y tengo que agarrar algo para cubrirme, porque Él me está viendo, porque el Señor me está viendo. Era tanta, amados hermanos, el celo de parte de Dios, que cuando el hombre de Dios se subía para ministrar, procuró de que no hubiese una grada. Eran rampas. Aquella mesa del holocausto, el altar del holocausto, no tenía gradas para subirse, sino que era una rampa, dice, para que no se vieran las vergüenzas. Alabado sea el nombre del Señor. Y ahora quizás como que nos proponemos de hacerle entre más gradas, más alto estar. Y el Señor como que en aquel tiempo lo que decías: yo no quiero que se expongan tus vergüenzas. Por lo cual el Señor te está otorgando túnica y vestimenta en esta tarde. Y quizás estará cambiando la perspectiva, lo que tú creías, de la manera que de alguna manera percibías y creías estar agradando al Señor, y ahora el Espíritu Santo habla a tu vida y te dice: me avergüenzas. Me avergüenza verte de esa manera. Me avergüenza que pienses que me estás agradando de esa manera. Porque ciertamente el hombre mira lo que está afuera, pero Dios mira el corazón y pesa las intenciones. Yo sé que a más de alguno el Señor le está hablando y que le está diciendo: hay que hacer un ajuste para que pueda sentir mi presencia. Mira a David, agarró túnica, agarró efod de lino. Y esa fue la manera en que él, dice, comenzó a danzar con toda su fuerza. Y esta vez el Señor aprobó su sacrificio. Aleluya. David y toda la casa de Israel conducían el arca, dice, de Jehová con júbilo, con sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad, aconteció, dice, que Mical, hija de Saúl,
miró desde una ventana y el rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y lo menospreció en su corazón. Amados hermanos, muchas veces hemos estado quizás buscando la aprobación, deseando ser aceptables por un mundo que se está perdiendo, por personas allá afuera que están, amados hermanos, de alguna manera poniendo los estándares y midiendo unos estándares que ciertamente siempre se quedarán cortos con respecto a lo que el Señor verdaderamente anda buscando de nosotros. Esta mujer comenzó a hacer una evaluación y mire lo que ella sintió fue menosprecio, porque ciertamente para el mundo esto es locura, pero para nosotros esto es salvación y vida eterna. El que tú estés con tus vestimentas ajustadas, porque no sabemos claramente el día ni la hora, pero nos estamos acercando. Dios está dando claves, está dándonos mensajes. Bendito sea el nombre de Jesús. El arca de su presencia ha llegado a tu casa. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Cuál será tu comportamiento? ¿Habrá gozo, alegría o como cuando fue llevada donde los filisteos? Porque lo que fue de bendición para la casa de un hombre fue de perdición para aquellos que no servían al Señor. El arca y la presencia nos expone como el espejo nos dice cuáles son nuestros defectos. Esa mide y vemos ahí a través de ese espejo cuáles son los ajustes que debemos de hacer. Del mismo modo Dios nos llama y nos dice: vengan a mi presencia, vengan a mi palabra, vean qué es lo que a mí me agrada y qué es lo que a mí me desagrada. Metieron pues el arca de Jehová, dice, y la pusieron en el lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Bendito sea el nombre de Jesús. Como que comienza con nuestra vestimenta. Como que desde el mismo momento en que decidimos prepararnos para llevar holocausto y sacrificio al Señor, eligiendo qué es lo que nos vamos a poner y qué es lo que no nos vamos a poner, para que el Señor pueda descender a nuestras vidas, para que su presencia se manifieste. Amados hermanos, era tan riguroso. Y no estoy aquí para enforzar la ley que en aquel tiempo le fue dada al pueblo de Israel, pero el simbolismo que esta tiene, eso sí nos aplica a nosotros. Las razones por las cuales el Señor tenía que dar estas leyes, ahora también nos deben de seguir aplicando a nosotros, porque no vamos a obviar a nuestra conveniencia un versículo que no lo sentimos conveniente para nosotros. No se trata de eso. Es de aprender que la iglesia también ha sido llamada a un alto estándar de espiritualidad también. Y solo aquellos, amados hermanos, aquellos que verdaderamente en su corazón hayan decidido hacer una resolución a favor del servicio al Señor y de vivir para Él, esos serán los levantados durante el arrebatamiento. Para que el Señor acepte nuestro sacrificio, comienza con una preparación. Prepararnos, bendito sea el nombre de Jesús. Fue esa falta de preparación lo que impidió que aquellas cinco vírgenes que habían puesto el aceite como algo que no era tan importante y tan relevante, porque no se habían preparado. Lo que impidió, dice, y la puerta se cerró para ellas y no pudieron entrar.
Y aunque rogaron a otros que le dieran y que les compartieran, ya no era el tiempo. Amados hermanos, no puedes estar viviendo de la unción de otro. No puedes decir con lo que Él me dé. No, es con lo que tú tienes que proveerte para ti mismo. Y las vestimentas son algo personal. Yo estoy seguro que usted podrá de alguna manera quizás compartir en algún momento por alguna necesidad un sombrero, a lo mejor una chaqueta, pero cosas tan íntimas como sus ropas, usted no está en disposición de compartirlas porque esas son para usted, son suyas. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios ha otorgado a nosotros, ha hecho vestimentas a nuestra medida, que solo nos corresponden a nosotros. Y en este tiempo como que Dios está personalizando aún más las cosas, porque este es el tiempo del ajuste final. Como cuando los corredores están llegando, los que corren automovilísticamente, cuando están llegando a ese último tramo que se llama la recta final, la iglesia se aproxima para la recta final también. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Dice aquí la palabra del Señor, después de haber metido el arca, dice, en la tienda, entonces repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, hacia los hombres como a las mujeres, a cada uno pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Como que Mical había esperado el tiempo oportuno para poder lanzar ese dardo a la vida y al corazón de aquel rey agradecido. Y mire cómo lo contemplaba él. Dice: has quedado, dice, te has descubierto delante de las criadas como un cualquiera. Y yo voy ahí atrás y la palabra del Señor dice que él estaba con un efod, llevaba túnica y eran de lino. Mire, esto es algo que para el enemigo es como una arma disuasiva. ¿Qué le quiero decir con esto? Ellos no pueden observar sus vestimentas. A ellos no se les ha sido revelado lo que Dios ya ha puesto sobre usted. Mire, cuando hay pecado no se puede observar. Aleluya. Ella lo vio de una manera, mas sin embargo Dios, que conoce todas las cosas, lo estaba viendo de una manera diferente. Por eso es que le digo, los estándares de este mundo son muy diferentes a los estándares que Dios tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Estas últimas vestimentas, este ajuste que Dios está haciendo en este tiempo, hay que ajustarlo también, como quien se ajusta la armadura para ir a la guerra. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando el pueblo del Señor dice que había estado siendo amenazado durante 40 días por un paladín de los filisteos, dice la palabra del Señor que David en este tiempo, para este tiempo, un pequeño, un joven, un adolescente apenas, fue enviado a sus hermanos para llevar ciertas provisiones. Y al darse él de cuenta de que aquel hombre, aquel incircunciso, amenazaba y se burlaba día, tarde y mañana, aprovechando los momentos. Nótese allí, mire, yo quisiera ir un poco más, pero por el tiempo quizás se lo estoy resumiendo un poco. Dice que él aprovechaba el momento, el tiempo en que eran los momentos de oración precisamente,
es cuando el enemigo venía a atacar. Es cuando el enemigo venía a burlarse. Es cuando él venía para insistir y decía, traedme un hombre, dice. Pedía un hombre. Y dentro de todo aquel ejército donde se habían aglomerado, quizás porque para este tiempo había representación de las 12 tribus, no había ninguno. Hasta que este joven, que pudiéramos decir nosotros por una casualidad, ese día fue enviado. Pero era un joven que estaba lleno del poder de Dios. Y dice que a él, le dijeron, si vas a enfrentarse, porque él se hizo voluntario para ir a pelear con él, le presentó las credenciales. Sobre mí viene el Espíritu de Dios, le dijo al rey, y si es oso o es león, dice, yo defiendo las ovejas. Y eso me lleva también al león de la tribu de Judá, que defiende también a sus ovejas, a nuestro Señor. Y dice que Saúl, vistió a David, con sus ropas. Le puso su casco que era de bronce, lo armó con su coraza y ciñó su espada sobre sus vestidos. Y cuando él obtuvo todas esas vestimentas sobre él, trató de caminar y no pudo. Empezó a querer andar, hizo la prueba, mas sin embargo se sintió incómodo. Y esa es la incomodidad que debe darnos a los hijos de Dios cuando tenemos una vestimenta que es extraña. Cuando tenemos una vestimenta que no nos corresponde, cuando tratamos de vestirnos para ser aceptables a una sociedad y quizás de alguna manera nos sentimos incómodos. Mi admiración para algunas damas que pueden manipular quizás los tacones tan altos y pueden caminar, pero que pruebe a dárselos a alguien que no puede, que nunca se los ha puesto. Amados hermanos, he visto videos graciosos de personas, mujeres que quisieron caminar y caen porque no les corresponde ese calzado, porque no pueden andar con él. Lo mismo sintió David y dijo, no, esto no es para mí, estas vestimentas no han sido ajustadas, no son las que me corresponden. Yo quiero, amados hermanos, que en esta hora, como David, tú empieces a rechazar toda vestimenta del enemigo. Empieces a rechazar lo que a ti no te corresponde y dile, Señor, vísteme tú, Señor. Vísteme tú, porque si tú me vistes, yo voy a estar preparado para la guerra. Bendito sea el nombre del Señor. David se lo dijo, yo no puedo andar con esto. Yo nunca lo he practicado. Y David se echó aquellas cosas, las rechazó. Quiero que en esta hora tú también tengas, te dote el Señor de ese poder, de esa autoridad para rechazar lo que el enemigo te está ofreciendo, la moda que el mundo te está ofreciendo. Quiero que rechaces toda vestimenta que pueda traer vergüenza al Evangelio y que pueda traer vergüenza al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Dirá, pastor, usted vino ahora para darnos. No, amados hermanos, no se trata de esto. Es que percibo en mi corazón que nos conviene volvernos a la santidad, que nos conviene volvernos y preguntar cuál es la senda antigua, pararnos en el camino y rechazar las cosas que a Dios no le están agradando. Y decirle, Señor, sígueme tú, vísteme tú, ajustalas tú, dame lo que a ti te agrada. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea Jesucristo. Mire, amado hermano, cuando el apóstol Pedro fue llevado, estuvo encarcelado. Dice que estando allí, mientras que él estaba encarcelado, la iglesia estaba orando, haciendo vigilia. Estaban ellos orando por su líder, por su pastor, digámoslo así.
Y dice que eso provocó que Dios enviase a un ángel a aquella cárcel. Y cuando el ángel llegó a aquella cárcel, miró con un apóstol Pedro que se había acomodado, ya se había resignado a estar en aquella cárcel. De otra manera, el Señor no le hubiera dicho: cíñate, átate las sandalias nuevamente. Pedro era un hombre, amados hermanos, que era como un roller coaster, como una montaña rusa. Había momentos que el Espíritu Santo lo llenaba y tenía una autoridad poderosa, pero había otros en que él se sentía a lo mejor como quizás nosotros nos hemos sentido, como abandonados. Y nos acomodamos a una moda, nos acomodamos a una situación. Personas que quizás están diciendo: tenemos que aprender a vivir con esta nueva realidad. ¿Cuál nueva realidad, amados hermanos? Si el Señor sigue sentado en su trono, Él es poderoso, Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No hay una nueva realidad. Cristo viene pronto. Aleluya. Aquel ángel como que le hace una exhortación: ¿cómo es que tu vestimenta está así? ¿Cómo es que te quitaste ya las sandalias? ¿Cómo es que ya no estás predicando? Aleluya. ¿Cómo es que te cansaste de decir, de hablar de tu maestro? Pedro, levántate, cíñete esas vestimentas. Es tiempo de irnos. Es tiempo de levantarnos. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay una presencia gloriosa. Bendito sea Jesucristo. Aleluya. No nos podemos acomodar. No podemos decir: esto es lo que nos define. No podemos decir: es por esto, tenemos que hacer de esta manera. ¿Sabe algo? La iglesia no le corresponde al gobierno. La iglesia no es del César. ¿Sabe qué hacía el César en aquel tiempo? En el tiempo de nuestro Señor Jesús. ¿Sabe que el templo que había, el cual admiraban aún los apóstoles, aún los discípulos del Señor, era el templo que Herodes había hecho? Y si él lo había hecho, él tenía la autoridad. Él había puesto a un Anás y a un Caifás. Habían dos sumos sacerdotes. ¿Cómo era posible? Nunca en la historia sucedía de que habían dos cabezas gobernando. Era uno nada más, el sumo sacerdote. Pero se había dividido porque la política se había involucrado y se había metido dentro del templo. Y si él había hecho el templo, él tenía las llaves del templo. Ese templo se abría cuando Herodes quería que se abriera. Yo le digo algo: la iglesia no se ha cerrado. La iglesia no se ha cerrado. No es el gobierno el que puede cerrar las iglesias. Aleluya. Por lo tanto, aquel que paga es aquel que manda. Y aquí quien pagó por nosotros es Jesucristo en la cruz del Calvario. No lo hizo ningún hombre, no lo ha hecho ningún gobierno. Así que, amados hermanos, erguid, levantar vuestras cabezas y vuélvete a ceñirte. Ponte otra vez el calzado nuevamente y prepárate, porque hay trabajo. Hay una cosecha que se va a levantar en este último tiempo. Hay una cosecha que Dios tiene que levantar y tú vas a también ser parte de esto. Pero ponte la vestimenta, cíñete nuevamente. Levántate, no te pongas la que el mundo te ofrece. Ponte la que Dios te está ofreciendo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. En el tiempo, en el transcurso de la historia, los relatos bíblicos, vemos cuán importantes han sido esas transferencias, esas transiciones, esos relevos, como cuando Elías fue levantado por aquel torbellino. Y dice que le permitió a Eliseo ser ser uno de los testigos de en ese momento. Tal como su maestro se lo había dicho: si tú estás aquí en el tiempo que yo sea tomado, entonces te será dado para ti la petición que tú tienes.
Si tú ves cuando el manto cae, y sabe algo, este era un hombre que estaba completamente convencido. Esa transición, ese relevo generacional y sacerdotal, ministral y profético había de venir sobre él. Y dice que cuando Elías fue, dice, el manto de aquel hombre cayó. Y yo me imagino, mire, amados hermanos, yo no sé si usted se recuerda, cuando yo era niño, pues jugábamos a los barriletes, los papelotes, o como dicen nuestros hermanos salvadoreños, las piscuchas, les llaman ellos. Y en algunas oportunidades se elevaban tan alto que los papalotes o papelotes, les decimos nosotros, se elevaban tan alto y los vientos eran tan fuertes que rompían los hilos. Y cuando eso se rompía, amados hermanos, como que todos estábamos observando, porque cada quien, el último que podía tener ese papelote era el dueño original. Todos estábamos allí a la expectativa. Está tan alto y el viento tan fuerte, hoy voy a tener ese buen papelote. Y cuando se reventaba, todos los niños corríamos. Y muchas veces esos papelotes, amados hermanos, caían en lugares remotos. Algunos en los postes de la luz, en los alambres de la luz, o en lugares completamente a barrios, distancias bastante grandes de donde aquel joven o aquel niño estaba elevándolo. Y le caíamos, y cada uno el que podía y lograba era como un triunfo, como un trofeo. Yo lo encontré. Yo no sé cuán fácil o cuán difícil fue para Eliseo. Si había competencia tal vez por recoger aquel manto que Elías había dejado, pero Eliseo lo procuró. Tanto que le acompañó a todas sus paradas a Jericó, fue a Betesda, fue a todos los lugares donde él iba, al Jordán mismo, donde quiera que él iba, ahí iba él. Amados hermanos, ¿cómo estás tú procurando la santidad? ¿Cómo tú estás procurando que tus vestimentas? ¿Cómo tú estás procurando, aleluya, que esas vestiduras estén sobre ti? El Nuevo Testamento relata acerca de un hombre. Dice que hubo un rey, el Señor mismo haciendo semejanza, cómo era similitudes acerca del reino de los cielos, y dice que hizo una gran fiesta. Y cuando él estaba allí, observó que dentro de todos los invitados hubo uno que no tenía vestimentas de bodas. Y le fue preguntado, ¿cómo pudiste haber entrado? Y eso habla de la vergüenza, porque dice que muchos en aquel tiempo serán avergonzados por sus vestimentas. El tal dice que fue echado afuera a las tinieblas, y agrega diciendo, allí será el lloro, el crujir de dientes. Una vez ha observado usted o ha tenido tanto miedo que sus quijadas comienzan a temblar. Ha sentido tanto temor y tanto terror. ¿Sabe? Los judíos temían tanto a la oscuridad, tanto que ellos nunca dejan su casa completamente en tinieblas. Siempre tienen una lámpara, por tenue que sea, por pequeña que sea, pero tienen una lámpara porque tienen miedo a las tinieblas, a la oscuridad. Y yo creo que nosotros los cristianos no debemos de tener miedo, pero sí debemos de tener temor. Temor a Dios. Temor porque aquel dice que puede, echar, y muchos se preguntarán y dicen, y es nuestra crítica, ¿cómo que un Dios tan amoroso pueda llevar también a multitudes al infierno? ¿Sabes qué? Porque ese Dios que es amoroso también es un Dios justo. Es un Dios justo, y en su tiempo su ira tiene que consumarse. Porque ciertamente eres lento para la ira, pero eso no significa que Él no está avanzando.
Eso habrá de suceder y sabes, sola en la iglesia que está vestida, solo la iglesia que se ha ceñido, la iglesia que le ha dicho: Señor, quiero ajustar tu palabra, quiero ajustarme a tu palabra y no que tu palabra se ajuste a mí. Bendito Jesús. Quiero meterme en tu molde, no amoldearte a mí. Bendito Jesucristo. ¿Sabe? Viene a mi mente, hubo en una oportunidad un rey, el rey Asuero. Era para los tiempos de, ¿cómo se llama, amor? Recuérdame. De la reina Esther. Dice que este hombre, promulgó un edicto porque su esposa lo había defraudado. Y entonces su esposa Basti lo había defraudado. Dice que promulgó un edicto para escoger una nueva esposa, la cual iba a ser también la reina. Y dice que el edicto se corrió por todos los lugares de su imperio. Y también llegó copia de ese edicto a la casa de Mardoqueo. Mardoqueo era un judío de los que habían sido llevados en cautiverio hacia Siria. Y dice que él vio que tenía su prima, porque no era su sobrina, su prima. Ahí la palabra lo relata y eso lo hemos visto, que era también hermosa. Y le dijo: ¿por qué no participas tú también? Y fue llevada entre todas las doncellas y las vírgenes de aquel tiempo. Y todas ellas comenzaron quizás a someterse, dice, a un, ¿cómo le quiero decir? Un sistema de embellecimiento, digámoslo así, con aceites, y dice, y con depilaciones también. Un sistema estricto, un régimen estricto, más bien la palabra. Y dice que todas comenzaron quizás a escogerse sus vestimentas, pero había entre los eunucos del rey uno llamado Hegai. Y cuando tocó el momento de que la reina Esther habría de ser vestida, dice que le preguntó a Hegai cuáles eran los gustos que el rey tenía. Y Hegai comenzó a decirle: esto es lo que le gusta a él. Y dice: yo quiero que me vistas como al rey le gusta. No se puso los tacones que las otras se ponían, pequeños o grandes. No se puso ninguna de las vestimentas, sino se vistió como el rey le plació. Y yo quiero decirte, amados hermanos, el tiempo no difiere al de la historia. Hoy más que nunca debemos de decirle: enséñame, Espíritu Santo, a vestirme como al Rey le place. Bendito sea el nombre de Jesús. Y estas son vestimentas de santidad. Efesios capítulo 5 versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bendito sea el nombre de Jesús. El novio quiere que le sorprendas con tu vestimenta. Quiere causar ese efecto wow que muchas veces nosotros experimentamos con nuestras esposas. De la misma manera, el Señor quiere que le sorprendas. El libro del Cantar de los Cantares dice: tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay ninguna mancha. Eso como que implica el sello y la aprobación de Dios mismo. Es decir, eres hermosa, amiga mía, en ti no hay mancha. Nótese que no solo es el hecho de tener una vestimenta ajustada, o de tener una vestimenta que se acomode, a la cual nos quede bien, pero también es importante la limpieza.
El lino era un material que era precisamente reservado como algo finísimo. Y dice la palabra del Señor que en el libro del Apocalipsis, que a su esposa se le ha concedido vestirse de lino fino, limpio y resplandeciente. Y esto es algo que me llena, porque esto es hermoso. Porque no es que tú hayas hecho el mérito para merecerlo. No es que tú hayas sido el mejor o la mejor, sino que el Señor escogió, decidió por sí mismo, tomó esa decisión de decir, de concedernos su vestimenta. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aceptarla o rechazarla. Esa misma oportunidad es para nosotros. Aleluya. Esa misma oportunidad es para cada uno de nosotros, porque Él dice, de su propio gusto nos ha concedido las vestimentas. Nos las ha dado, como aquel rey que convocó y dio a cada uno de sus invitados las vestimentas. ¿No quisieras tú también ponértelas? ¿Acaso no te has cansado ya de estar llevando vestimentas sucias, de estar poniendo parches viejos en vestidos nuevos? ¿O no quisieras que el Señor dijera, como al hijo pródigo cuando regresó a su casa y le dijo, vayan y traigan las vestimentas, traigan un nuevo vestido, traigan un anillo, pónganle nuevo calzado en sus pies? Eso mismo está haciendo el Señor en esta hora. Si tú todavía, iglesia, si has descuidado tus vestimentas, hoy el Señor te dice, quiero hacerte un ajuste. Porque como la novia cuando se aproxima a ese momento glorioso y pide un ajuste, tú también pídelo, Señor. Dile, Señor Jesús, yo quiero que empieces a ajustar mis vestimentas. Tapa todas mis vergüenzas, Señor, con tus vestimentas. Señor, con el poder tuyo y a través de tus misericordias, Padre. Yo quiero atraer tu presencia nuevamente a mi casa. Quiero atraer tu presencia a mi hogar. Quiero atraer tu presencia a mi familia. Pero dame de tus vestimentas, Padre Santo. Ajústalas. Este es el último ajuste quizás que tienes que hacer a mi vida. Señor, yo me dispongo para, Señor Jesús, sorprenderte a ti, Señor. Ser como aquella tsunamita que era la amada de Salomón, decir, aleluya, encontrarnos, presentarnos, Señor, sin ninguna mancha, sin ninguna arruga, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, tú estás limpiando, Padre, en este momento. Tú estás preparando, Señor Jesús, a tu pueblo, a tu iglesia, Señor amado. Estás haciendo un ajuste a nuestras vestimentas. Señor, no sabemos, Señor, si esta va a ser el último servicio quizás. Señor, pero no queremos, Señor Jesús, ser encontrados desnudos o con otra vestimenta que no nos corresponde. No queremos ser de vergüenza, sino que ahora también, como el hijo pródigo, quizás algunos regresarán y tú dirás, vayan y tráiganle, pongan nuevo vestido, pónganle anillo en su dedo, pongan calzado nuevamente. Si habías dejado de predicar, si te habías acomodado como a Pedro, aleluya, Señor, en el nombre de Jesús, manda a tu ángel y exhorta, Señor Jesús, a ajustar nuestras sandalias para seguir predicando.
iglesia, pon tu efod. Lleva ese sello característico que corresponde también, aleluya, a la responsabilidad de la oración, de la búsqueda, de pedir por otros, por aquellos que están a nuestro cuidado, porque de alguien somos guarda también, somos hermanos mayores ya, los que ya hemos recorrido. Ahora nos toca pedir y clamar por otros. Señor, queremos llevar nuestras vestiduras sacerdotales, subirnos a tu altar, Señor amado, y no avergonzarte a ti, Señor. No servir de tropiezo para nadie, Padre. Señor, que el mundo vea, Señor, que el mundo vea en nosotros tu obra. Y así como lo dice Efesios, nos has preparado a nosotros para presentarse a sí mismo, dice, una iglesia sin manchas, sin arruga. Señor, te recordamos, Padre, aún en este tiempo, Señor, que tú eres nuestro Dios y nuestro Señor. Estamos a tu dominio, Padre. Estamos bajo tus órdenes. Envía pues la orden, Padre. Envía pues la orden, Señor amado. Señor, y toca, Padre. Mueve lo que tengas que mover, Padre, para que tu iglesia y tu pueblo siga haciendo, Señor, el trabajo encomendado, Padre. En el nombre de Jesús, oramos, Padre, por la iglesia Grace. Oramos por ese lugar, Señor amado, por el pastor Jim. Oramos por cada uno de los trustees, Señor amado. Señor, abre las puertas que tengas que abrir, Padre eterno. Señor, danos estrategia. Danos de tu estrategia, Padre, estrategia divina, para poder reincorporarnos, Padre, y seguir anunciando tu mensaje, Padre. En el nombre de Jesús, cuida y guarda, Padre Santo, a tu pueblo en esta semana. Señor, que nos llevemos estas vestimentas puestas aún para el trabajo, en el lugar que nos corresponda estar. Seamos testigos fieles, Padre, testimonios caminando de ti, Padre Santo. Queremos producir el agrado y la sonrisa en tus labios, el complacimiento tuyo, Padre. Eso nos interesa más que cualquier opinión humana, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre. Aleluya. Amén. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios te bendiga, mi amada iglesia. Dios te bendiga, amado amigo que te sintonizaste en esta tarde. Te pedimos ese mismo. Te insistimos. Cristo viene pronto. Prepara tu vida. Aleluya. No provoques vergüenza al Señor más. Vístete de la vestimenta del Señor, aleluya, y prepárate porque ese encuentro está más cercano de lo que antes habías imaginado. Dios te bendiga, Dios te guarde. Jehová el Señor te bendiga. Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles, si Dios lo permite, con nuestra escuela bíblica. Gloria al Señor.